Ecuatorianos, que no nos engañen, nuestro petróleo estuvo y está en manos de mafias, mafias petroleras, mafias de abogados y mafias políticas, todas ellas alineadas en contra de los intereses de nuestro país. Los casos de Oxy y Petrobras solo son un multimillonario juego de intereses económicos y resucitan una antigua disputa por feriarse nuestros recursos naturales y el pastel más preciado, el Yasuní y Teté. Todo ello con la complicidad de un gobierno que le importa un comino nuestros recursos naturales o el genocidio que se comete en contra de los pueblos Tagaeri y Taromenane. En el fondo de todo este juego está, por un lado, el bando de la Occidental Petroleum, también llamada Oxy, con sus fichas, Houston y los intereses de las transnacionales del Imperio del Norte, firmas de abogados de aquí y del extranjero. En el otro bando se infilan los intereses de la brasileña Petrobras, creada en las Islas Caimán y cuyas fichas se gestaron en el Foro de Sao Paulo. Allí están Lula da Silva, Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores, Maduro, Kirchner y Correa y su equipo, entre ellos Galo Chiriboga, Wilson Pastor, Rodrigo Borja Calisto y Gonzalo González. Los dos últimos abogados de Petrobras en Ecuador. No podemos ser ilusos y debemos destacar que Petrobras actualmente está siendo investigada por corrupción y compra de políticos en un sonado caso que incluye oscuros manejos por más de 2.000 millones de dólares, en el que está involucrado, entre otros, el hijo de Lula da Silva. Además, se presume que Petrobras habría aportado con 200 millones de dólares a la campaña de Dilma Rousseff, razón por la cual el tesorero del Partido de los Trabajadores hoy está preso. Aquí en el Ecuador, desde el año 2006, Galo Chiriboga se convirtió en el protagonista de las sucesivas e ilegales prebendas que se tejieron a favor de Petrobras. Como presidente de Petroecuador a finales del gobierno de Alfredo Palacio, Chiriboga avaló la ilegal cesión de derechos que otorgó Petrobras a favor de la japonesa Teikoku, lo cual es un delito tipificado en el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos y aún más, es una traición a la soberanía de nuestro país. Petrobras no podía disponer de los recursos naturales soberanos de Ecuador como propios y merecía la caducidad de su contrato. Sin embargo, Chiriboga avaló la ilícita transacción. Pero curiosamente, luego de ello Chiriboga es premiado por el correísmo y aparece en el año 2007 como ministro de Energía y Minas. El procurador de entonces, Javier Garaycoa, le solicitó la caducidad del contrato con Petrobras y Chiriboga lo negó y muy diligente archivó tal pedido. Más adelante amaneció convenientemente con el título de fiscal general del Estado y volvió a tapar el muerto, consiguiendo esta vez que la obediente jueza Lucy Blasio archive el juicio por peculado que fue encausado por el ex fiscal Washington Pesantes en contra de 27 funcionarios ecuatorianos que actuaron a favor de Petrobras y en contra de los intereses del Estado. Esta parcialización judicial aprovechó la Oxy en su demanda contra Ecuador para enjuiciarnos ante el CIADI y pedir una multimillonaria indemnización de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entre otras cosas, la Oxy argumentó trato discriminatorio y Chiriboga es la prueba viviente de tal parcialidad. La Oxy no tenía argumentos para la demanda, porque también negoció ilegalmente como suyos nuestros recursos naturales, al ceder en el año 2000 el 40% de sus derechos a Encana, hoy Andes Petroleum, el mismo delito que cometió Petrobras, solo que la Oxy sí se le aplicó la ley y fue correcto, merecía la caducidad. Lo incorrecto fue hacerle el juego a Petrobras y a Lula da Silva. Al arribo de Correa al poder, como presidente electo, decide no aceptar el arbitraje del CIADI, lo cual también fue correcto. Lo incorrecto fue la errónea asistencia del Procurador del Estado y sus abogados a las audiencias de ese organismo. Con su presencia legitimaron el proceso. Si el gobierno hubiera mantenido su posición de no aceptar el arbitraje y no asistir a las audiencias, el CIADI no podía proceder ni intervenir en este caso, porque estaba legalmente impedido de hacerlo, mientras no recibía el consentimiento de las partes. Por eso perdimos. Por esta irresponsabilidad del gobierno de Correa, hoy cada ecuatoriano le debe a la Oxy $62 más intereses.
La obsecuencia con Lula da Silva le permitió al mandatario brasileño darse el lujo de advertirle a nuestro país que no debe afectarse los intereses de Petrobras, y Correa le permitió tales aires de prepotencia y no defendió nuestros intereses ni nuestra soberanía. Es por ello que ahora Petrobras se permite incluso demandarnos en la Corte de La Haya por 830 millones de dólares. Mal paga el diablo a sus devotos. Lastimosamente, quien paga y pagará los platos rotos es el pueblo ecuatoriano. ¿Qué otros oscuros intereses se esconden tras este alegre manejo de nuestros recursos naturales? ¿Quiénes más serán beneficiarios de la sorpresiva demanda de Petrobras? ¿Será que la OXY regresa al país para tomarse el Yasuní T como fruto de las negociaciones desesperadas de Correa? El tiempo lo dirá. ¡Qué pena, ecuatorianos! Asistimos a un espectáculo denigrante de corrupción y alegre festín del petróleo. Qué pena como todo esto se genera en un régimen totalitario que ha logrado que el legislativo no fiscalice, que calle y oculte todo. Silvia Salgado, Gabriel Rivera y toda la Asamblea Nacional son corresponsables de estos y otros atracos. Ahora el país comprenderá por qué me arrebataron el cargo de asambleísta en forma inconstitucional. Querían callarme e impedir la fiscalización. No, ecuatorianos, mi voz no se callará mientras la corrupción sea el norte del gobierno más corrupto de la historia. No habrá perdón ni olvido, no habrá impunidad.